Pastor, ¿usted me puede ayudar? No logro recordar. Esa frase todavía resuena en mi mente, no porque me la hayan dicho a mí, sino porque fue lo último que una mujer logró decir, antes de descubrir que el hombre al que llamaba pastor era el mismo demonio, al que le suplicaba ser expulsado. Todo empezó con una llamada telefónica, a las 23:47 de un martes frío. Yo estaba revisando un caso antiguo cuando el celular vibró. Número desconocido, voz temblorosa, respiración entrecortada. Me preguntó si yo era la detective Isabela Duarte. Le dije que sí. Del otro lado de la línea, silencio. Luego, un llanto ahogado. Me dijo que necesitaba ayuda, pero que no sabía si yo iba a creerle. Yo siempre creo. Esa es mi regla número 1, porque cuando una mujer llama a esta hora de la noche, no está jugando, está gritando por ayuda. Le pedí que me contara, y comenzó, con la voz rota, con palabras que apenas salían, con una historia que me hizo cuestionar hasta dónde puede llegar la maldad humana cuando se esconde detrás de la fe. Me contó que fue a una iglesia para una sesión de liberación, que el pastor dijo que tenía demonios, que necesitaba una oración especial, que Dios la iba a sanar. Dejé de mover los papeles. Me concentré solo en su voz. Me dijo que aceptó, que confió, que él la llevó a una sala separada. Dijo que era más privado, más eficaz. Su respiración se hizo más pesada. Me dijo que recordaba que él oraba, que le ponía las manos en la cabeza, que hablaba en lenguas, y después, silencio. Le pregunté qué recordaba después de eso y me dijo nada, que despertó 3 horas más tarde, en el suelo de esa sala, con las ropas distinta, con el cuerpo adolorido, confusa, y que él le dijo que los demonios habían resistido, que tuvo convulsiones, que eso era normal. Sentí un nudo en el estómago, porque ya había escuchado historias parecidas. En otros casos, en otras ciudades, siempre el mismo patrón. Le pregunté si había ido al médico. Me dijo que sí, al día siguiente, y que el médico confirmó señales de abuso. Pero ella no recordaba nada, nada en absoluto. Cerré los ojos, respiré hondo y pensé en cuánto odio estos casos donde los depredadores usan la fe de las personas como puerta de entrada al infierno. Le pregunté cómo había conseguido mi nombre. Me dijo que otra mujer pasó por lo mismo y que esa mujer le dijo que yo no tenía miedo de enfrentar a los que se esconden detrás de Dios. Es verdad, no tengo miedo, porque aprendí con los años que el mal a veces lleva sotana, a veces sostiene una Biblia y a veces habla de amor, mientras destroza vidas. Le pregunté cómo se llamaba él. Me dijo, Pastor Elías Montenegro, Iglesia Renovación y Vida, que era respetado, conocido, que nadie le iba a Dios a creer. Anoté el nombre, la iglesia, cada detalle. Le dije que le creía y que no estaba sola, porque nunca están solas. Depredadores así nunca tienen una sola víctima. Son metódicos, calculadores, pacientes, y ahora tenía un nuevo objetivo. Le pregunté si tenía el valor de ayudarme a detenerlo, pero en realidad no fue una pregunta. Ya sabía la respuesta, ya estaba planeando los próximos pasos, ya sentía ese ardor familiar en el pecho, el que aparece cada vez que tengo que cazar a un monstruo. Ella susurró que sí, y yo le dije que desde ese momento ya no estaba sola y que él iba a pagar por todo. Colgué, miré el espejo de mi sala y me dije a mí misma, otro lobo con piel de cordero, pero esta vez el cordero tiene dientes, porque algunos casos los tomamos por dinero, otros por curiosidad, pero este era por justicia, y cuando Isabela Duarte lucha por justicia, alguien siempre cae. Al día siguiente, desperté con una sensación extraña en el pecho. No era miedo, era esa inquietud que aparece cuando sabes que estás a punto de meterte en un pozo, más profundo de lo que imaginas. Lo primero que hice fue buscar información sobre el pastor Elías Montenegro. Internet, redes sociales, registros públicos, todo lo que pudiera darme una primera impresión de ese hombre antes de verlo cara a cara. Lo que encontré me perturbó, no por lo que estaba ahí,
sino por lo perfecto que parecía todo. Elías Montenegro, 52 años, pastor desde hace más de 20 años, formación en teología, casado, 2 hijos, una iglesia con más de 3.000 miembros, decenas de fotos sonriendo al lado de políticos, empresarios, autoridades. El hombre parecía un santo. En sus redes, solo versículos bíblicos, mensajes de esperanza, fotos en eventos de caridad, nada de polémicas, ninguna denuncia, ningún escándalo. Era demasiado perfecto. Y yo aprendí, con los años, que las personas demasiado perfectas siempre esconden imperfecciones terribles. Busqué la dirección de la Iglesia Renovación y Vida. Estaba en una de las avenidas principales de la ciudad. Un edificio imponente, estacionamiento lleno, fieles entrando y saliendo sin parar. Aparqué al otro lado de la calle. Observé durante 2 horas el perfil de la gente que asistía, familias enteras, muchas mujeres solas, muchas personas con rostros llenos de dolor. Justo el tipo de público vulnerable que depredadores como Elías saben cómo manipular. Después de un rato, salí del auto, me mezclé entre la gente a la salida del culto matutino y en ese momento lo vi por primera vez. Alto, elegante, traje impecable, cabello canoso, bien peinado, una sonrisa ensayada y una mirada que parecía atravesar a las personas. Saludaba a los fieles en la puerta, abrazaba a las mujeres, les sostenía las manos unos segundos más de lo necesario y les susurraba algo al oído. Y entonces noté un patrón. Las mujeres con las que se acercaba más eran siempre las que se veían más frágiles, más solas, más necesitadas de consuelo. Vi a una señora de unos 60 años acercarse llorando. Le dijo algo sobre problemas familiares. Él la abrazó, le habló al oído y luego la invitó a una charla privada para que oremos con más calma. Le escuché decir. Mi estómago se revolvió porque conocía ese patrón. El acercamiento, la creación de confianza, el aislamiento, la vulnerabilidad, creada a propósito. Volví a casa con más preguntas que respuestas, pero con una certeza, creciendo dentro de mí. Ese hombre era peligroso y tenía que ser detenido. Esa noche, llamé a la mujer que me había buscado. Le pregunté si tenía el valor de contarme más detalles sobre aquella sesión. Respiró hondo y me confesó que no fue la primera vez, que había participado en otras sesiones especiales antes, que siempre salía de ahí confundida, agotada, sin recordar bien lo que pasaba, y que siempre se justificaba a sí misma, diciendo que era la intensidad de la oración. Le pregunté por qué seguía yendo. Me dijo que Elías tenía una forma de hacerte sentir especial, elegida. Decía que algunas personas necesitaban un cuidado espiritual diferente, y ella creía estar siendo bendecida con esa atención especial, hasta esa última vez, cuando despertó lastimada, y ya no pudo fingir que todo era normal. Le pregunté si conocía a otras mujeres que pasaban por esas mismas sesiones especiales. Me dijo que sí, que había un grupo, pequeño, discreto, mujeres que Elías llamaba sus ovejas especiales, mujeres que, según él, necesitaban un cuidado espiritual más profundo. Todas ellas tenían el mismo perfil: divorciadas, viudas, madres solteras, mujeres atravesando crisis emocionales o económicas, mujeres que, en su vulnerabilidad, se aferraban a cualquier promesa de salvación. Me dio el nombre de 3. Dijo que 2 habían dejado de asistir repentinamente y una todavía participaba en las sesiones. Anoté cada nombre, cada detalle y empecé a trazar un plan, porque ahora sabía que no estaba enfrentando solo a un agresor aislado. Estaba enfrentando un sistema, un patrón, una metodología de abuso disfrazada de religiosidad. Y eso me enfurecía, como pocos casos lo hacían, porque cuando alguien usa a Dios como excusa para hacer el mal, cuando alguien corrompe la fe para saciar sus instintos más enfermos, cuando alguien transforma un lugar sagrado en una cámara de tortura silenciosa, ese alguien no solo está cometiendo un crimen, está profanando
lo más sagrado que existe en el alma humana, y yo iba a hacer que pagara, por cada lágrima, por cada trauma, por cada oración que convirtió en pesadilla. Colgué el teléfono, miré el crucifijo en la pared de mi sala y susurré una oración, no de venganza, sino de justicia, porque a veces Dios necesita manos humanas para hacer su voluntad. Y esta vez, esas manos iban a ser las mías. Estudiar a un depredador es como diseccionar una mentira. Tienes que separar cada capa, cada gesto ensayado, cada palabra calculada, hasta llegar al núcleo podrido que se esconde detrás de la máscara. Pasé los 3 días siguientes hundida en la vida de Elías Montenegro, y cuanto más descubría, más crecía mi rabia. Conseguí acceso a los registros de la iglesia a través de una fuente que tengo en el registro civil. La Iglesia Renovación y Vida fue fundada hace 15 años. Comenzó en una casa alquilada. Hoy, mueve más de $500,000 al mes en diezmos y ofrendas. Elías no era solo el pastor, era el dueño, presidente de la organización, único responsable de las finanzas, sin consejo, sin auditoría externa, poder absoluto. También conseguí algunos datos sobre su vida personal. La esposa, Carmen Montenegro, enfermera jubilada, 2 hijos adultos que vivían en otras ciudades, casa de lujo en el mejor barrio, 3 autos importados y una cuenta bancaria que no coincidía con el sueldo de un pastor común. Pero lo que más me llamó la atención fueron los registros de viaje. En los últimos 5 años, Elías hizo al menos 20 viajes internacionales, siempre solo, siempre pagados por la iglesia, siempre con la excusa de retiros espirituales o congresos teológicos. Crucé las fechas de los viajes con los registros de la iglesia y descubrí algo inquietante. Las salidas del país siempre coincidían con el momento en que alguna mujer dejaba de asistir a la comunidad, como si necesitara desaparecer cuando el fuego comenzaba a arder. Decidí investigar a una de esas mujeres, Marcia Sánchez. Según los registros, asistió a la iglesia durante 2 años. Participaba activamente. Estaba en el grupo de oración especial, hasta que, de la noche a la mañana, desapareció. Encontré su dirección en un antiguo formulario de la iglesia, una casa sencilla, en una calle tranquila, jardín descuidado, cortinas siempre cerradas. Tocó la puerta y tardó una eternidad en abrir. Marcia tendría unos 45 años, cabello desordenado, mirada esquiva, manos temblorosas. El tipo de mujer que parece estar escondiéndose del mundo. Me presenté como periodista. Dije que estaba haciendo un reportaje sobre iglesias de la zona. No mentí del todo. Solo ajusté un poco la verdad. Le pregunté si conocía la Iglesia Renovación y Vida. Su rostro cambió al instante. Se puso pálida. Las manos temblaban más. Me dijo que sí, pero que prefería no hablar de eso. Insistí, con delicadeza. Le dije que otras personas también habían contado cosas extrañas y que ella no era la única. Fue entonces cuando se quebró. Marcia me contó que empezó a ir a la iglesia en medio de su divorcio. Estaba desesperada, sola, perdida, y que Elías la acogió como nadie antes lo había hecho. Le decía que era especial, que Dios tenía planes únicos para ella, que necesitaba un acompañamiento espiritual diferente. Las sesiones especiales comenzaron como oraciones normales, en grupo, en la iglesia, pero fueron evolucionando. Primero le dijo que necesitaba oraciones más íntimas, que algunos demonios solo salían con contacto y que tenía que confiar completamente en él. Después, las sesiones pasaron a ser individuales, en una sala separada, con la puerta cerrada, para evitar interrupciones espirituales, decía él. Marcia me contó que durante las oraciones siempre sentía algo raro, un sueño profundo, una confusión mental. Despertaba horas después, sin recordar mucho, pero con la sensación de que algo no estaba bien. Le pregunté por qué no sospechó antes. Me dijo que Elías era muy convincente. Siempre tenía una explicación bíblica para todo. Decía que Dios usaba métodos misteriosos, que su confusión
Era resistencia espiritual y que debía tener más fe. La gota que colmó el vaso fue cuando despertó y encontró su ropa interior, rota. Cuando lo confrontó, Elías le dijo que había tenido una manifestación demoníaca violenta, que se había movido tanto que rompió su propia ropa, que era normal, que era una señal de que la liberación estaba funcionando. Pero por primera vez, Marcia dudó. Empezó a hacer preguntas, a resistirse a las sesiones, a decir no. Entonces Elías cambió, se volvió frío, distante. Le dijo que estaba siendo influenciada por fuerzas negativas, que estaba perdiendo la fe, que Dios se estaba alejando de ella. La presión psicológica fue tan fuerte que Marcia tuvo una crisis de ansiedad. Terminó en el hospital y decidió no volver jamás. Le pregunté si había denunciado y ella me miró como si le hubiera pedido que volara. Me dijo, ¿quién me va a creer contra un pastor tan respetado, con una iglesia llena, con apoyo político? Además, no tenía pruebas, no recordaba detalles, no tenía testigos. Era su palabra contra la de un hombre de Dios. Intentó hablar con otras mujeres de la iglesia, pero todas la evitaron, como si tuviera una enfermedad, como si fuera una amenaza. Y fue entonces cuando entendió que no era la primera y que no sería la última. Cuando salí de la casa de Marcia, sentí una mezcla de rabia y determinación. Rabia por la impunidad, determinación para romper el ciclo, porque ahora tenía certeza. Elías Montenegro no era solo un pastor corrupto, era un depredador sistemático. Usaba la fe como droga, el miedo como cadena y el silencio como cómplice. Pero había algo que él no sabía. Yo no le tenía miedo y no iba a quedarme callada. Volví a casa y comencé a armar un expediente con nombres, fechas, patrones, conexiones, porque cuando vas a cazar a un lobo, no entras sola al bosque, preparas trampas, reúnes pruebas y esperas el momento justo para atacar. Ese momento se estaba acercando y Elías Montenegro no tenía idea de lo que estaba por venir. Hay verdades que solo salen a la luz cuando encuentras a la persona correcta para contarlas, y a veces esa persona está más cerca de lo que imaginas. 2 días después de hablar con Marcia, recibí una llamada inesperada. Era de Carmen Montenegro, la esposa del pastor. Me dijo que había conseguido mi número a través de una amiga en común, que necesitaba hablar conmigo urgentemente, que no podía hacerlo por teléfono, que era sobre su marido. Acordamos vernos esa misma tarde, en una cafetería discreta, lejos de la iglesia, lejos de los ojos curiosos de la congregación. Carmen llegó puntual. Era una mujer elegante, de unos 50 años, pero en sus ojos cargaba el peso de alguien que guarda secretos desde hace mucho tiempo. Se sentó frente a mí, pidió un café que casi no tocó y comenzó a hablar con la voz temblorosa. Carmen me dijo que sabía de lo que su esposo era capaz, que sospechaba desde hacía años, pero que nunca tuvo el valor de enfrentar la verdad. Me contó que, al principio del matrimonio, Elías era distinto, cariñoso, atento, realmente entregado a la fe, pero con el crecimiento de la iglesia, él cambió, se volvió autoritario, manipulador, obsesionado, con el poder que tenía sobre las personas. Carmen me relató que empezó a notar patrones extraños, mujeres que se acercaban mucho a él y luego desaparecían, sin explicación, mujeres que, cuando ella intentaba hablar, la evitaban, como si ella fuera una amenaza. Me dijo que intentó confrontar a Elías muchas veces, pero él siempre tenía respuestas preparadas, acompañamiento especial para casos difíciles. Algunas ovejas necesitan un cuidado diferente. Tú no entiendes sobre ministerio. Lo que realmente la hizo desconfiar fueron los cambios en casa. Carmen me contó que Elías empezó a llegar tarde, siempre con historias sobre emergencias espirituales, siempre con la ropa impregnada de perfume femenino y cada vez más irritable, más defensivo, cuando ella le preguntaba algo. Pero la gota que colmó el vaso fue cuando descubrió los medicamentos. Carmen me dijo que, buscando documentos en su oficina, encontró un cajón cerrado
Logró abrirlo con una llave de repuesto. Dentro, frascos de medicamentos, ansiolíticos, sedantes, sustancias que no estaban prescritas para Elías, sustancias que ella reconocía porque las había visto en los hospitales, donde trabajó como enfermera. Le pregunté por qué no había denunciado antes. Carmen bajó la mirada y me dijo que tenía miedo de perderlo todo, la casa, el estatus social, la seguridad financiera, miedo de que nadie le creyera, miedo de Elías. Me contó que en los últimos años él se volvió violento en casa, no físicamente, pero psicológicamente. Le decía que estaba paranoica, que se imaginaba cosas, que Dios la castigaría por dudar de un siervo elegido. El miedo la paralizó por años, hasta que supo de mi investigación por una mujer de la iglesia que había sido mi clienta tiempo atrás. Carmen me dijo que ya no soportaba cargar ese peso, que sabía que su esposo estaba dañando a mujeres inocentes y que ella se sentía cómplice por guardar silencio. Le pregunté si sabía detalles específicos sobre las sesiones. Carmen respiró hondo y me dijo que sabía más de lo que le gustaría. Me contó que Elías había instalado una sala especial dentro de la iglesia, separada del resto, con aislamiento acústico, con una cama disfrazada de altar de oración, con una pequeña nevera donde él guardaba bebidas energéticas que ofrecía a las mujeres antes de las sesiones. Carmen me dijo que había visto mujeres salir de esa sala en completo estado de confusión, tambaleando, desorientadas, con la ropa fuera de lugar, y que Elías siempre decía lo mismo a la congregación. Fue una manifestación espiritual intensa. Es normal que se sientan así. Necesitan tiempo para recuperarse. Lo más perturbador fue cuando Carmen me habló de los vídeos. Me dijo que descubrió en la computadora personal de Elías una carpeta oculta, archivos de vídeo, cientos de ellos, grabaciones de las sesiones especiales. Carmen me contó que no tuvo fuerzas para ver muchos, pero que vio lo suficiente para confirmar todas sus peores sospechas. Mujeres inconscientes, siendo abusadas, siendo violadas, mientras Elías murmuraba oraciones y versículos bíblicos. Me dijo que casi vomitó, que cerró la computadora de inmediato y que desde entonces vive con asco de sí misma por no haber hecho nada. Le pregunté si sabía dónde estaban esos vídeos. Carmen me dijo que Elías se volvió más precavido, cambiaba las contraseñas, instaló sistemas de seguridad y ahora guardaba todo en un disco duro externo que llevaba siempre con él. Pero ella sabía dónde escondía las llaves de la sala especial, sabía los horarios en que la iglesia quedaba vacía y estaba dispuesta a ayudarme a terminar con esa pesadilla de una vez por todas. La miré. Vi a una mujer rota, cargando años de culpa, pero también vi algo más: coraje. El tipo de coraje que nace del desespero, el que aparece cuando por fin entiendes que el silencio también es complicidad. Le dije que la iba a ayudar, no solo a detener a su esposo, sino a liberarse de él para siempre. Carmen lloró, por primera vez en años. Lloró de alivio, de miedo, de esperanza. Cuando salimos del café, ambas sabíamos que no había vuelta atrás. Desde ese momento, éramos aliadas, unidas contra un enemigo común, unidas por la necesidad de justicia, y yo ya sabía cuál sería el siguiente paso: entrar en esa sala especial, ver con mis propios ojos el teatro del horror que Elías construyó y reunir pruebas suficientes para destruir el imperio de mentiras que él tardó años en levantar. La guerra estaba declarada y esta vez yo no estaba luchando sola. Tener a Carmen como aliada lo cambió todo. Pero antes de entrar a la iglesia, antes de arriesgar una infiltración, yo necesitaba más evidencias, más testigos, más munición para destruir a ese hombre de una vez por todas. Fue Carmen quien me dio la siguiente pista. Me habló de una mujer llamada Rosa Delgado, una de las últimas en participar de las sesiones especiales
antes de desaparecer de la iglesia. Carmen me dijo que Rosa era diferente, más cuestionadora, más valiente, y que la última vez que estuvo en la iglesia hubo una discusión pública entre ella y Elías. Carmen no sabía los detalles, pero recordaba que Rosa gritó algo como «No voy a quedarme callada», y que nunca más la volvieron a ver por allí. Encontré su dirección en los registros antiguos de la iglesia. Vivía en una casa sencilla, en un barrio obrero. Trabajaba como auxiliar de enfermería en un hospital público. Madre soltera de 2 hijos adolescentes. Toqué la puerta. Me abrió un joven de unos 16 años. Le pregunté por Rosa. Me dijo que su madre no estaba recibiendo visitas, que estaba pasando por un mal momento. Insistí. Me presenté como abogada. Le dije que estaba investigando irregularidades en algunas iglesias de la región y que necesitaba hablar con ella sobre la iglesia Renovación y Vida. El chico dudó. Luego gritó hacia adentro: «Mamá, hay una mujer aquí preguntando por esa iglesia». Escuché pasos rápidos y una voz desde dentro, gritando con fuerza: «Dile que se vaya, no quiero hablar de eso». Pero no me rendí. Hablé alto para que pudiera escucharme. «Rosa, yo sé lo que el pastor Elías te hizo y puedo hacer que pague por eso». Silencio. Después, pasos lentos. La puerta se abrió por completo. Rosa era una mujer de unos 40 años, cabello negro, ojos grandes, expresivos, pero en su rostro llevaba la marca de alguien que ha sufrido más de lo que debía. Me invitó a pasar. Le pidió a su hijo que fuera a su cuarto. Nos sentamos en la pequeña sala y empezó a llorar. Rosa me dijo que llevaba meses guardando ese secreto, que no dormía bien, que ya no confiaba en nadie, que sus hijos estaban preocupados, pero no sabía cómo explicar lo que había pasado. Le pregunté si tenía el valor de contarme. Rosa respiró hondo, se secó las lágrimas y empezó. Me contó que asistió a la iglesia Renovación y Vida durante casi 3 años. Llegó en un momento difícil, recién separada, con problemas económicos, criando a 2 hijos, sola. Rosa me dijo que Elías se convirtió en un padre espiritual para ella. La ayudó económicamente varias veces. La hizo sentir especial, elegida, una oveja muy especial. Las sesiones individuales comenzaron después de 1 año en la iglesia. Elías decía que Rosa tenía un llamado espiritual diferente, que necesitaba oraciones más profundas, que Dios tenía planes especiales para ella. Al principio, las sesiones eran en la sala de oración común, con otras personas cerca. Rosa me dijo que se sentía bendecida, importante, pero poco a poco. Elías cambió la dinámica. Dijo que ella necesitaba privacidad, que sus demonios eran más resistentes, que algunas oraciones requerían silencio absoluto. Rosa aceptó todo, sin cuestionar. Confiaba en él. Creía que era un favor divino. Las sesiones en la sala especial comenzaron normales. Oraciones, imposición de manos, versículos bíblicos. Pero Rosa empezó a notar algo. Siempre sentía mucho sueño. A veces se desmayaba. Despertaba horas después, desorientada. Elías siempre decía lo mismo. Es el Espíritu Santo, obrando intensamente. Es una reacción normal. Y Rosa le creyó durante meses. Hasta que un día, en una de esas sesiones, despertó más temprano y vio a Elías abusando de ella. Mientras estaba inconsciente, mientras murmuraba oraciones, como si estuviera haciendo algo sagrado. Rosa me dijo que se quedó en shock, que no pudo reaccionar. Fingió estar inconsciente. Esperó a que él terminara. Esperó en silencio. Cuando Elías salió de la sala, Rosa vomitó, lloró, quiso morir, pero también se llenó de rabia porque entendió que no era la primera vez, que todo tenía sentido ahora. Los desmayos, la confusión, las sesiones, todo. La semana siguiente lo confrontó frente a varias personas. Le gritó que sabía lo que hacía, que era un abusador, que lo iba a denunciar. Elías se mantuvo tranquilo. Dijo que Rosa estaba atravesando una crisis emocional, que estaba siendo influenciada por fuerzas negativas,
que necesitaba ayuda psicológica y la congregación le creyó a él. Dijeron que Rosa estaba desequilibrada, que inventaba cosas, que atacaba a un siervo de Dios. Rosa me dijo que se sintió sola, humillada, traicionada. Salió de la iglesia ese mismo día y nunca volvió. Le pregunté por qué no presentó una denuncia formal y Rosa me miró como si la respuesta fuera obvia. Me dijo, ¿quién me va a creer? Una mujer pobre, sin recursos, contra un pastor poderoso, sin pruebas, solo mi palabra. Además, Elías era cuidadoso. Nunca dejaba marcas, nunca dejaba rastros, nunca dejaba evidencia. Intentó olvidar, seguir con su vida, pero no podía. Vivía con miedo, con asco de sí misma, con rabia por haber confiado tanto. Fue entonces cuando le dije algo que cambió su mirada. Le dije que ella no había sido ingenua, que fue víctima de un depredador experto, que no era su culpa y que ahora tenía una oportunidad de hacer justicia. Rosa me preguntó, ¿estás segura de que puedes detenerlo? La miré a los ojos y le dije, con toda mi convicción, estoy segura y lo haré. Fue en ese momento cuando Rosa tomó la decisión que lo cambiaría todo. Me dijo que tenía algo que nunca mostró a nadie, algo que podía ser la prueba que necesitábamos. Rosa fue a su habitación y volvió con un celular antiguo. Me dijo que, en su última sesión, antes de enfrentarlo, tuvo una corazonada y encendió la grabadora del celular. La escondió dentro del bolso. Nunca tuvo el valor de escucharla. No quería revivir ese trauma, pero guardó el celular como si supiera que un día sería importante. Me lo entregó, con las manos temblando, y me dijo, usa esto, úsalo para destruirlo. Miré ese celular, pequeño, simple, pero que tal vez contenía la clave para derrumbar el imperio de mentiras de Elías Montenegro. Le tomé la mano a Rosa y le prometí que su dolor no sería en vano. Ella me lo entregó temblando, y en ese instante vi a una mujer que encontró el valor para transformar su dolor en justicia, tal como yo hice años atrás. Mi nombre es Isabela Duarte. Tengo 45 años y me convertí en detective después de descubrir la traición del hombre con quien compartí gran parte de mi vida. El dolor fue tan profundo que decidí transformarlo en propósito, ayudar a personas injustamente dañadas a encontrar la verdad. Si esta historia tocó tu corazón, si crees que toda persona merece justicia, deja tu like, suscríbete al canal, activa la campanita, porque aún queda mucho camino por delante y voy a necesitarte conmigo en esta lucha, porque ahora tenía más que sospechas, más que indicios. Tenía una grabación y una aliada valiente, dispuestas a enfrentarse al mismísimo diablo con sotana. La grabación en el celular de Rosa era explosiva. 47 minutos de horror puro. La voz de Elías susurrando versículos, mientras abusaba de una mujer inconsciente. El sonido de ella intentando reaccionar, murmurando protestas apagadas, y él ordenándole que se callara, porque Dios está obrando. Escuché todo, cada segundo, cada gemido de dolor, cada oración profanada, y cuando terminó, el asco fue tan grande que tuve que correr al baño, pero la rabia era aún mayor, y en medio de esa rabia supe exactamente lo que tenía que hacer. La grabación ya era suficiente para una denuncia, pero yo quería más. Quería destruir a ese hombre por completo. Quería que nunca más pudiera tocar a nadie, y para eso necesitaba entrar a esa sala especial. Carmen me llamó al día siguiente. Me dijo que Elías viajaría a un retiro espiritual ese fin de semana, que estaría fuera por 3 días, y que esa era nuestra oportunidad. Acordamos encontrarnos en la iglesia un jueves por la noche, cuando todo estuviera vacío, cuando las únicas testigos fueran las paredes que ya habían presenciado demasiadas atrocidades. Llegué a la iglesia a las 10:30 de la noche. Carmen me esperaba en el estacionamiento, temblando, pero decidida.
Me llevó por la parte trasera del edificio. Usó las llaves que había tomado del despacho de Elías. Entramos en silencio, como dos ladronas, en la casa del mismísimo diablo. La iglesia en la oscuridad era aterradora. Los bancos vacíos parecían fantasmas. El púlpito, un altar profano. Cada sombra cargaba los gritos silenciosos de mujeres violadas. Carmen me guió por un pasillo que yo nunca había visto, lejos del área principal, lejos de todos los ojos. Ahí estaba la sala especial, la guarida de Elías. Cuando abrió la puerta, el estómago se me revolvió. La sala era más grande de lo que imaginaba. Paredes blancas, aislamiento acústico visible, una cama en el centro, disfrazada con telas religiosas, crucifijos en las paredes, como si Dios pudiera bendecir esa cámara de tortura. Pero lo que más me impactó fue la organización. Había una mesa lateral con medicamentos ordenados por tipo, sedantes, ansiolíticos, relajantes musculares, todo etiquetado, con dosis anotadas como si fuera un laboratorio, una pequeña nevera con bebidas energéticas. Carmen me dijo que ahí era donde Elías mezclaba las drogas. Se las ofrecía a las víctimas antes de las oraciones. Decía que ayudaban a conectar con lo espiritual. Había también una cámara discreta en la esquina superior, apuntando directo a la cama, con un cable que iba hacia una computadora. Escondida dentro de un armario, Carmen me mostró dónde Elías guardaba los discos duros externos, cientos de horas de grabaciones, cientos de crímenes documentados, cientos de mujeres violadas mientras él susurraba versículos. Empecé a fotografiar todo, cada detalle, cada evidencia, cada prueba de la monstruosidad sistemática de ese hombre, hasta que encontré algo que me congeló, una carpeta con fotos, pero no eran de las víctimas, eran fotos mías. Elías me estaba siguiendo, sabía que lo estaba investigando. Había fotos mías saliendo de casa, entrando a la cafetería, donde me reuní con Carmen, visitando a Marcia, hablando con Rosa. Él sabía todo y estaba planeando algo. Carmen notó mi rostro, me preguntó qué pasaba. Le mostré las fotos. Se quedó pálida. Me dijo que Elías había hablado de una mujer entrometida que estaba estorbando la obra de Dios y que debía ser corregida. Se me heló la sangre, porque entendí que esto ya no era una investigación, era una guerra, y Elías se estaba preparando para atacar. Fue entonces cuando lo escuchamos. Pasos, afuera en el pasillo. Carmen me miró, llena de terror, y susurró: «Volvió antes. Es Elías. Estamos atrapadas». Los pasos se acercaban. Eran pesados, seguros, directos hacia la sala. Miré a mi alrededor, desesperada, buscando una salida, una ventana, una vía de escape, lo que fuera, pero solo había una puerta, y los pasos estaban cada vez más cerca. Carmen hiperventilaba. Yo calculaba opciones: cómo salir viva, cómo proteger las pruebas, cómo no convertirme en la próxima víctima de ese monstruo que se vestía de santo. La manija empezó a girar. La puerta se abrió lentamente y una sombra se proyectó en el suelo. Carmen susurró una oración. Yo apreté el celular con las fotos y preparé mi alma para el enfrentamiento que lo cambiaría todo. Porque cuando entras en la guarida del lobo, a veces el lobo ya te está esperando, con los colmillos afilados y hambre de sangre. La puerta se abrió por completo y ahí estaba él, Elías Montenegro, el hombre que se escondía detrás de Dios para cometer los crímenes del diablo. Sonrió, una sonrisa fría, cruel, y con la voz más tranquila del mundo dijo: «Bienvenidas a mi iglesia, damas. Veo que encontraron mi sala especial de oración. Qué lástima que no van a salir de aquí», lo dijo con la misma voz que usaba en el púlpito, serena, controlada, pero los ojos eran los de un depredador que finalmente
Había acorralado a su presa, y en ese momento entendí. Ya no éramos solo investigadoras, éramos las siguientes. Y esa sala iba a ser nuestra prisión, o nuestra tumba. Carmen estaba paralizada por el terror. Yo calculaba distancias, la puerta, la pequeña ventana en lo alto, cualquier ruta de escape. Pero Elías era más alto que yo, más fuerte, y conocía cada rincón de esa sala mejor que nadie. Entró despacio, cerró la puerta detrás de sí, giró la llave. El sonido del cerrojo retumbó como una sentencia de muerte. Miró a Carmen con una sonrisa cruel y le dijo que era su querida esposa. Le preguntó cuánto tiempo llevaba sabiendo, cuánto tiempo lo estaba traicionando. Carmen intentó hablar. Su voz era apenas un susurro quebrado. Elías, yo no quería. Y él preguntó, ¿que no querías qué? ¿Entregarme? ¿Destruir todo lo que construimos? Caminó hacia ella. Carmen retrocedió hasta quedar contra la pared. Elías levantó la mano y le dio una bofetada. El golpe resonó en toda la sala. Carmen cayó al suelo y empezó a llorar. Y fue en ese momento cuando la rabia dentro de mí explotó. Le grité que no la tocara. Le dije que era un monstruo. Elías se giró hacia mí y sonrió aún más, como si estuviera disfrutando cada segundo. Me dijo que yo era la famosa detective, Isabela Duarte, y preguntó si yo creía ser muy lista. Empezó a caminar hacia mí, lento, como un gato jugando con un ratón herido. Dijo que sabía todo sobre mí, que sabía dónde vivía, que tenía un pasado complicado, que ya había sido víctima antes. Preguntó si eso era lo que me hacía tan obsesionada con la justicia. Mi sangre hervía. ¿Cómo se atrevía a usar mi historia contra mí? Él siguió hablando. Dijo que sabía que yo tenía pruebas, fotografías, tal vez grabaciones, pero me preguntó si sabía qué pasaría con todo eso. Sacó un encendedor dorado del bolsillo. Dijo que todo se convertiría en cenizas, junto con nosotras. Y fue ahí cuando lo entendí. No solo planeaba matarnos, iba a quemar la iglesia, destruir todas las pruebas y salir como el pobre pastor, que perdió todo en un incendio trágico, incluida en su esposa infiel y la detective entrometida. Elías siguió hablando. Dijo que no teníamos idea de cuántas mujeres habían pasado por esa sala. Cientos, todas creyendo que estaban siendo bendecidas, todas entregando sus cuerpos al siervo de Dios. Una risa enferma, sádica. Dijo que lo más irónico era que después le daban las gracias. Decían que se sentían purificadas, renovadas, que el poder de la manipulación religiosa era extraordinario. Carmen intentó levantarse. Él la empujó de nuevo al suelo. Dijo que Carmen siempre había sido demasiado débil para entender que Dios le había dado a él esos dones, esa autoridad, esas ovejas para pastorear. ¿Y quién era ella para cuestionar la voluntad de Dios? Estaba completamente demente. Creía que sus crímenes eran sagrados. Elías caminó hacia la mesa de medicamentos. Tomó una jeringa. Empezó a preparar algo. Dijo que ambas íbamos a dormir para siempre, pero que antes yo debía entregarle todo. Las evidencias, los contactos, todo. Se acercó con la jeringa en la mano. Yo retrocedí hasta que ya no tuve dónde ir. La espalda chocó contra la pared. Le dije que no le daría nada. Me preguntó si estaba segura. Dijo que entonces empezaría con Carmen, que haría que sufriera bien lento hasta que yo cambiara de idea. La agarró del brazo, Carmen gritó, y fue en ese momento cuando algo explotó dentro de mí. No era solo rabia, era todo el dolor que llevé durante años, toda la impotencia de haber sido víctima, toda la frustración de ver a mujeres destruidas por hombres como él. Miré la mesa, vi un jarrón de porcelana. En un impulso, lo tomé y lo lancé con toda mi fuerza contra su cabeza. El vidrio estalló. Elías gritó, tropezó. La sangre empezó a correrle por el rostro. Le grité a Carmen que corriera,
Ella se levantó, tropezando. Intentó llegar a la puerta, pero Elías, aunque herido, fue más rápido. Le agarró el tobillo. Carmen cayó otra vez. Él estaba furioso. La sangre lo hacía parecer aún más demoníaco. Gritó que ahora sí, íbamos a pagar. Se lanzó sobre mí. Era más fuerte, pero yo estaba desesperada. Y las personas desesperadas son capaces de cualquier cosa. Luché con uñas y dientes, literalmente. Le arranqué la piel. Grité hasta quedarme sin voz. Le pateé donde más dolía. La lucha pareció eterna. Pero tal vez fueron solo minutos. Él intentaba inmovilizarme. Yo solo quería escapar. Carmen gritaba en el fondo, entonces lo recordé. Mi celular. Lo había dejado grabando desde que entramos en la sala. Todo estaba registrado, cada confesión, cada amenaza, cada prueba de su locura. Si lograba salir viva, tendría todo lo necesario para destruirlo, para siempre. Elías logró inmovilizarme. Tenía la jeringa en la mano, a punto de inyectarme. Me susurró al oído que debería haberme quedado callada, pero que no me preocupara, que, donde iba, ya no necesitaría justicia. La aguja estaba a punto de tocar mi brazo, cuando escuchamos algo que nos congeló. Sirenas, afuera, cada vez más cerca, cada vez más fuertes. Elías se detuvo, miró la puerta, me miró a Carmen y preguntó, ¿quién hizo eso? Fue entonces cuando Carmen sonrió, por primera vez en la noche, una sonrisa débil, pero victoriosa. Le preguntó si de verdad creía que éramos tan estúpidas. ¿De verdad pensaba que vendríamos aquí sin respaldo? Le mostró el celular, que tenía escondido en la mano. La pantalla estaba encendida, una llamada activa, con la policía. Carmen le dijo que todo estaba grabado y que todo estaba siendo transmitido en vivo. Su rostro cambió, la arrogancia se convirtió en pánico, el depredador se volvió presa. Las sirenas ya estaban en la puerta de la iglesia, pasos pesados, corriendo por los pasillos, voces gritando órdenes. Elías soltó la jeringa, miró en todas direcciones como un animal acorralado, buscando una salida que no existía. La puerta explotó. Policías armados entraron gritando. Le ordenaron tirarse al suelo. Elías intentó correr, pero no había a dónde ir. Fue derribado, esposado, arrastrado, fuera de esa sala maldita. Mientras se lo llevaban, lo escuché gritar. Decía que nadie entendía, que él era un siervo de Dios, que Dios le había dado autoridad sobre esas mujeres, pero nadie lo escuchaba, porque la única voz que importaba ahora era la de la justicia. Carmen y yo nos quedamos allí, abrazadas, temblando, llorando, de alivio. Habíamos sobrevivido, y finalmente, el demonio que se vestía de santo iba a pagar por todos sus pecados. Pero la noche aún no había terminado, porque cuando la policía revisó la iglesia, lo que encontraron fue peor, mucho peor, de lo que cualquiera de nosotros imaginaba. La prisión de Elías fue solo el comienzo. Mientras los paramédicos atendían a Carmen y a mí, el equipo forense empezó a revisar la iglesia. Lo que encontraron en la sala especial ya era suficiente para condenar a Elías durante décadas. Los medicamentos, las grabaciones, los cientos de discos duros con evidencias, los instrumentos de tortura, disfrazados de objetos religiosos. Pero uno de los investigadores notó algo extraño en la estructura del edificio. Los planos archivados en la alcaldía mostraban un subsuelo, pero no había ningún acceso visible. Fue el perro rastreador quien lo encontró. Siguió un rastro hasta una estantería pesada en la oficina pastoral. La estantería se movía, revelando una escalera que descendía a las profundidades de esa iglesia. El jefe de la operación me llamó. Dijo que, siendo la detective a cargo, yo debía verlo con mis propios ojos, pero que me preparara, porque lo que había ahí abajo iba más allá de cualquier pesadilla. Bajamos las escaleras. Carmen se quedó arriba,
No tenía condiciones psicológicas para soportar más trauma. Yo bajé, acompañada de 2 investigadores, con el corazón golpeando fuerte dentro del pecho. El sótano era más grande que toda la iglesia. Paredes de concreto, aislamiento acústico total, varias salas separadas, como si fuera un complejo subterráneo. La primera sala que abrimos me hizo vomitar de inmediato. Era un cuarto infantil, con cuna, juguetes, ropita pequeña, pero todo sucio, abandonado, como si alguien hubiera huido de repente. En la pared, fotos de bebés, decenas, todas sin identificación, todas recién nacidas. Uno de los investigadores encontró una carpeta en una gaveta. Documentos de adopción, todos irregulares, todas las firmas falsificadas. Bebés vendidos como mercancía. Elías no era solo un abusador, era un traficante de niños. La segunda sala era aún peor. Computadoras, cámaras profesionales, servidores conectados a Internet, una verdadera central de producción. En las computadoras encontraron miles de archivos, videos de las sesiones especiales, transmisiones en vivo, sitios en la Deep Web donde los crímenes eran vendidos. Elías no abusaba solo por placer, vendía esos videos a una red internacional de pedófilos. Pero la tercera sala destruyó lo poco que me quedaba de fe en la humanidad. Era una enfermería improvisada, con una camilla ginecológica, instrumentos quirúrgicos, frascos con formol, y en un congelador no puedo describir lo que había ahí. Solo puedo decir que encontramos evidencias de que algunas mujeres nunca salieron vivas de esa iglesia. Uno de los investigadores encontró un cuaderno, escrito a mano con la letra de Elías. Era un diario, un registro detallado de cada crimen, cada víctima, cada método. Él lo llamaba el libro de los milagros, como si realmente creyera que estaba haciendo la obra de Dios. Leí algunas páginas y entendí. No estábamos tratando con un pastor corrupto. Estábamos frente a un psicópata serial que usó esa iglesia como base de operaciones durante más de 20 años. El diario mencionaba nombres, fechas, ubicaciones. No se trataba solo de la iglesia Renovación y Vida. Elías tenía una red, otros pastores, otras iglesias, otras ciudades. Era un esquema nacional e internacional, disfrazado de ministerio religioso. También encontramos una lista de clientes, personas que pagaban por ver las transmisiones, que compraban los videos, que encargaban sesiones especiales, políticos, empresarios, incluso otros religiosos. Una red de poder protegiendo esa monstruosidad. Y fue ahí cuando entendí por qué las denuncias anteriores nunca llegaron a nada, por qué las investigaciones eran archivadas, por qué las víctimas eran silenciadas. Había personas poderosas involucradas, personas con influencia para ocultar escándalos, para comprar silencios, para destruir pruebas. Pero ahora ya era tarde, demasiado tarde, para encubrir cualquier cosa. La operación se había transmitido en vivo. Los videos de la detención ya estaban viralizando. El escándalo era demasiado grande para ser ocultado. Cuando salimos del sótano ya era madrugada. Camiones forenses aún transportaban evidencias y la iglesia estaba rodeada con cinta de aislamiento. Carmen estaba sentada en una ambulancia, mirada perdida, todavía en shock. Me vio acercarme y preguntó: ¿Cuántas, Isabela? ¿Cuántas víctimas? Miré hacia ella, hacia la iglesia, hacia el movimiento frenético de los investigadores. Y le dije la verdad. No lo sabemos aún, pero fueron cientos, tal vez miles. Carmen empezó a llorar, pero no de tristeza. Lloró de culpa, por haber tardado tanto, por haber sido cómplice durante años. Le dije que no era su culpa, que ella también fue una víctima y que lo importante es que ahora todo había salido a la luz, pero en el fondo yo sabía que no iba a terminar así de fácil, porque solo habíamos descubierto
la punta del iceberg. La red era más grande, más profunda, más poderosa de lo que imaginábamos, y Elías, aunque preso, todavía tenía secretos que revelar. Secretos que iban a sacudir las estructuras del poder, que iban a exponer nombres, que mostrarían hasta dónde puede llegar la corrupción humana cuando se esconde detrás de la fe. El amanecer estaba llegando, pero para muchas personas, incluyéndome a mí, la oscuridad apenas estaba comenzando, porque cuando descubres que el mal tiene nombre, dirección y registro oficial, cuando entiendes que la maldad es organizada, sistemática, institucionalizada, nunca más vuelves a mirar el mundo de la misma forma. Y yo sabía que los próximos días serían los más peligrosos de mi vida, porque los monstruos, protegidos durante décadas, no se rinden fácil, y yo estaba a punto de descubrir hasta dónde eran capaces de llegar para mantener sus secretos enterrados. Los 3 días siguientes fueron un huracán. La prisión de Elías se había convertido en noticia nacional. Periodistas rodeaban la iglesia, cámaras de televisión transmitían en vivo. El escándalo estaba en todas las portadas, pero yo sabía que lo peor aún estaba por venir, porque cuando toca una red de poder, esa red reacciona, y reacciona con violencia. La primera amenaza llegó al segundo día. Un sobre, sin remitente, dejado debajo de mi puerta. Dentro una sola foto, yo saliendo de casa la mañana anterior, y una frase escrita a mano: detente ahora o detente para siempre. No me detuve. Al contrario, entregué todo a la fuerza especial. La grabación de Rosa, las fotos de la sala secreta, todos los contactos que había recopilado, cada nombre, cada evidencia, cada fragmento de la verdad. El comisario a cargo del caso me dijo que nunca había visto algo tan bien documentado, que teníamos material suficiente, no solo para derribar a Elías, sino para destruir toda la red que lo protegía. Y fue ahí cuando empezaron las represalias de verdad. El tercer día, Rosa me llamó, desesperada. Dijo que hombres extraños rondaban su casa, que alguien había manipulado su coche y que temía por sus hijos. Conseguí protección policial para ella y también para Carmen, porque las 3 testigos principales del caso estaban siendo casadas, pero la presión más fuerte venía de otro lugar, del sistema, del propio Poder Judicial. Abogados caros comenzaron a aparecer, representando a Elías, cuestionando las pruebas, alegando errores de procedimiento, solicitando libertad provisional. Uno de ellos vino a buscarme personalmente, Dr. Augusto Villanueva, famoso por defender a los poderosos, por hacer que los escándalos desaparezcan. Apareció en mi oficina, sin previo aviso, traje impecable, sonrisa falsa y una arrogancia que llenaba el aire. Dijo que representaba intereses legítimos, que el caso tenía repercusiones políticas serias y que sería mejor para todos si yo reconsideraba mi participación. Le pregunté si eso era una amenaza. Él sonrió y dijo que no, que era una oportunidad de recibir una compensación generosa y evitar problemas innecesarios. Lo eché de mi oficina. Le dije que yo no tenía precio y que la justicia no se compra. Él se detuvo en la puerta, se giró y dijo algo que me heló la sangre. Isabela, no tienes idea de cuántas personas poderosas están involucradas en esto. Estás jugando con fuego y te vas a quemar. Esa noche intentaron incendiar mi coche. Si no fuera por un vecino que vio las llamas, lo habría perdido todo. Fue ahí cuando lo entendí. Ya no estaba manejando solo un caso, estaba en medio de una guerra, y en esa guerra yo era el blanco principal. Pero había algo que ellos no sabían, algo que ni yo misma sabía hasta ese momento. La grabación de Rosa no era la única evidencia explosiva que teníamos. Durante la búsqueda, en el sótano de la iglesia,
Los peritos encontraron algo extraordinario, un respaldo automático de todos los archivos. Elías era paranoico, guardaba copias de todo en servidores externos, como seguridad o como chantaje. Y entre esos archivos había algo devastador, grabaciones de llamadas telefónicas entre Elías y sus clientes, políticos, discutiendo pagos, empresarios, encargando sesiones especiales, jueces, ofreciendo protección a cambio de favores. Una de las grabaciones me hizo temblar. Era una conversación entre Elías y un diputado federal. El político decía claramente: necesito algo nuevo, más joven, ¿entiendes? Y Elías respondía: ningún problema, Dios proveerá, como siempre. Otra grabación era aún peor. Un empresario conocido pidiendo silenciar a una denunciante, y Elías garantizando que el problema sería resuelto permanentemente. Cuando esas grabaciones llegaron a la prensa, el país se paralizó. En 48 horas, 3 políticos renunciaron, 2 empresarios fueron arrestados, un juez fue apartado de su cargo. La red entera empezó a desmoronarse, pero la reacción fue proporcional al desespero. Intentaron hackear mi celular, entrar a mi casa, sobornar a los policías que me protegían y ensuciar mi nombre en los medios. Dijeron que yo era una detective fraudulenta, que falsificaba pruebas, que tenía intereses personales en el caso, que era una feminista radical tratando de destruir a hombres inocentes. La guerra sucia había comenzado, pero yo tenía una ventaja, una sola, pero poderosa: la verdad. Y la verdad, cuando está bien documentada, es indestructible. Rosa, a pesar del miedo, decidió dar una entrevista en televisión, en vivo, para todo el país. Contó su historia, mostró las evidencias y desafió a cualquiera a probar que estaba mintiendo. Carmen hizo lo mismo. Reveló detalles sobre el comportamiento de su marido, sobre los años de silencio, sobre la sala secreta, sobre los crímenes que presenció, y otras víctimas comenzaron a aparecer de otras ciudades, otras iglesias, otras redes. Lo que comenzó como un caso aislado se transformó en una revolución. Mujeres que cargaban traumas desde hacía décadas encontraron fuerza en los testimonios de las demás. Encontraron esperanza. Y cada día nuevos nombres caían, nuevos esquemas eran expuestos, nuevas conexiones eran reveladas. El imperio de silencio que ellos construyeron durante décadas se desmoronaba en cuestión de semanas, y todo eso por una grabación que una mujer valiente guardó durante años en un celular viejo, esperando el momento correcto, esperando encontrar a alguien que creyera en ella. Cuando Rosa me entregó ese celular, no lo sabía, pero estaba entregando la llave, la que abriría todas las puertas, liberaría todas las voces y derrumbaría todos los muros. Y ahora solo faltaba el último capítulo, el juicio, el momento en que Elías Montenegro y toda su red de cómplices enfrentarían la justicia terrenal, porque la justicia divina, esa, ya la habían perdido hace mucho tiempo. El día antes del juicio, recibí una última amenaza, más directa, más desesperada, más reveladora, una llamada anónima, voz distorsionada, prometiendo que, si yo aparecía en el tribunal, esa sería mi última aparición pública. Colgué, miré al espejo y sonreí, porque las amenazas de muerte solo confirman que estás en el camino correcto, que estás demasiado cerca de la verdad, que ellos están asustados, y cuando los depredadores sienten miedo, es porque saben que el final ha llegado. Al día siguiente, yo estaría en el tribunal, con todas las evidencias, con todos los testigos, con toda la verdad, lista para ver la justicia cumplirse, lista para ver al demonio pagar por sus pecados. El día del juicio amaneció nublado,
como si el propio cielo estuviera pesado, cargado con el peso de todas las verdades que iban a ser reveladas. Llegué al tribunal escoltada por la policía, no por glamour, sino por necesidad. Las amenazas se habían intensificado y yo sabía que ese día iba a ser el más peligroso de mi vida. La sala estaba llena, periodistas de todo el país, víctimas que por fin encontraron el valor, familiares de personas desaparecidas y también defensores de Elías, personas que aún creían en su inocencia o que tenían interés en su impunidad. Cuando Elías entró, esposado, vestido con el uniforme naranja de prisión, un silencio pesado lo envolvió todo. Ya no era el pastor elegante de traje impecable. Era un hombre roto, envejecido, pero aún arrogante, aún convencido de que Dios estaba de su lado. El fiscal comenzó presentando las pruebas, una por una, metódicamente, sin piedad. Las grabaciones de Rosa retumbaron en la sala. Cada gemido de dolor, cada oración profanada, cada crimen documentado con detalles escalofriantes. Vi a algunas personas salir de la sala. No soportaban escuchar, pero Rosa se quedó, firme, valiente, mirando a Elías, directo a los ojos. Cuando le tocó declarar, el silencio fue absoluto. Rosa contó su historia, con voz firme, con detalles precisos, sin drama innecesario, solo la verdad, desnuda, cruel, irrefutable. Elías intentó interrumpir varias veces. Gritaba que ella mentía, que estaba poseída por el demonio, que Dios lo vindicaba. El juez le ordenó guardar silencio, pero Elías no se detenía, hasta que fue amordazado, literalmente silenciado, como él silenció a tantas mujeres. Carmen fue la siguiente. Contó sobre los años de manipulación, sobre los medicamentos que encontró, sobre los videos en la computadora, sobre el miedo que la paralizó por tanto tiempo. Cuando terminó, lloraba, pero no de tristeza, lloraba de alivio, porque por fin había dicho la verdad. Otras víctimas también declararon: Marcia, la mujer que yo había entrevistado, y otras, de otras ciudades, otras iglesias, otras redes. Cada testimonio era una puñalada al imperio de mentiras de Elías. Cada lágrima, una gota de justicia. Cada palabra, un clavo en el ataúd de la impunidad. La defensa intentó desacreditarlas. Dijo que eran mujeres desequilibradas, que querían dinero, que estaban siendo manipuladas por mí, pero las pruebas eran irrefutables. Los videos, las grabaciones, los documentos, el diario manuscrito, todo confirmaba cada palabra. El punto más alto del juicio fue cuando el fiscal presentó las grabaciones de los clientes, los políticos, los empresarios, los jueces. La sala estalló. Murmullos, gritos, indignación, porque ahí estaba la prueba de que no era un caso aislado, era un sistema, una red de corrupción que llegaba a los niveles más altos del poder. Cuando llegó el turno de Elías, él se negó a hablar. Dijo que no reconocía la autoridad de ese tribunal, que solo respondería ante Dios. El juez le preguntó si tenía algo que decir en su defensa. Elías se levantó, miró al público y dijo con voz firme: Yo soy un siervo de Dios. Todo lo que hice fue por mandato divino. Estas mujeres eran demonios disfrazados. Yo las estaba liberando. Ustedes no entienden el trabajo espiritual. Están ciegos a la verdad de Dios. Fue en ese momento cuando sentí asco, porque hasta el final, incluso frente a todas las pruebas, Elías seguía creyendo que era el héroe de la historia. Aún se veía como una víctima. Aún usaba el nombre de Dios como escudo para su monstruosidad. El juicio duró 3 días. 3 días de verdades dolorosas, 3 días de justicia, construida ladrillo por ladrillo, 3 días de mujeres encontrando su voz. En el último día, el juez dictó sentencia. Elías Montenegro fue condenado a 847 años de prisión por violación, tráfico de personas, homicidio, asociación criminal, lavado de dinero, corrupción y decenas
de otros delitos. La sala aplaudió. Rosa lloraba. Carmen sonrió por primera vez en años. Y yo sentí que había cumplido mi misión. Pero la sentencia no terminó ahí. El juez ordenó que todos los bienes de Elías fueran confiscados, la iglesia cerrada, los terrenos vendidos y todo el dinero destinado a un fondo de reparación para las víctimas. Además, se creó una fuerza especial nacional para investigar otras iglesias sospechosas, otros pastores, otras redes. El caso se había convertido en un punto de inflexión, una señal de que ni siquiera el nombre de Dios puede proteger a los monstruos para siempre. Cuando salí del tribunal, Rosa me esperaba, me abrazó y susurró en mi oído: «Gracias por creer en mí». Le dije que no tenía por qué agradecerme, que había sido valiente, que había salvado a otras mujeres, que ella era una heroína. Carmen también se acercó, me dijo que estaba empezando de nuevo, lejos de esa ciudad, lejos de esos recuerdos, pero con la certeza de que había hecho lo correcto. En los meses siguientes, otras redes fueron desmanteladas, otros pastores fueron arrestados, otras víctimas encontraron justicia. El caso de Elías Montenegro entró en la historia como un antes y un después, como prueba de que la verdad siempre vence, aunque tarde, aunque duela, aunque parezca imposible. Hoy, años después, aún recibo mensajes de mujeres que encontraron valor para denunciar, de familias que descubrieron la verdad, sobre parientes desaparecidos, de personas que entendieron que la fe verdadera no acepta el silencio ante el mal. Elías murió en prisión 2 años después de ser condenado, solo, abandonado, sin visitas, sin oraciones. Algunos dicen que fue suicidio, otros que un infarto. Yo prefiero creer que fue su propia conciencia la que lo mató. El día de su entierro, nadie apareció, excepto el sepulturero y un pastor de verdad, que hizo una oración simple: «Señor, ten misericordia de esta alma perdida y protege a todas sus víctimas». Fue el funeral más solitario que he conocido y el más justo, porque algunos hombres mueren como héroes, otros mueren como villanos y algunos mueren exactamente como vivieron, mintiendo, manipulando, usando el nombre de Dios para justificar lo injustificable. Hoy, cuando paso por la calle, donde antes estaba la iglesia Renovación y Vida, veo un parque, con juegos, niños jugando, familias riendo. Donde antes había dolor, hoy hay alegría. Donde antes había silencio, hoy hay risas. Donde antes había oscuridad, hoy hay luz. Y yo sonrío, porque entiendo que esa es la verdadera renovación, la verdadera vida, la verdadera justicia, no la que viene desde púlpitos falsos, sino la que nace de la valentía, de la verdad, de la unión, de personas dispuestas a no aceptar lo inaceptable. Mi nombre es Isabela Duarte, y esta fue una historia más de cómo la justicia de los hombres a veces se encuentra con la justicia de Dios, no en templos de mentira, sino en corazones que no se rinden, corazones que siguen luchando contra todos los demonios que se visten de santo. Si conoces a alguien que está viviendo algo parecido, no calles, denuncia, busca ayuda, cree en tu dolor y recuerda, no estás sola, porque mientras yo viva, mientras existan mujeres como Rosa y Carmen, mientras haya personas dispuestas a luchar por la verdad, los demonios de sotana nunca más tendrán paz. Y así debe ser, hasta el fin de los tiempos. Amén.